¿Sabías que algunos de los coches más vendidos del mundo suspenden estrepitosamente una prueba de seguridad básica? ¿Que un modelo que ayer tenía una calificación excelente resulta hoy ser un peligro en un tipo muy concreto de accidente? ¿Y que de 20 SUVs modernas sometidas a esa prueba solo una la pasó? Me puse a investigar exactamente qué está pasando y la respuesta es más interesante de lo que parece. Todo empieza con el IIHS, el Instituto de Seguros para la Seguridad en Carreteras de Estados Unidos. Es una organización independiente que lleva décadas haciendo pruebas de choque a coches del mercado americano con un objetivo muy concreto: que la gente muera menos en accidentes de tráfico. Realizan cientos de pruebas al año, con escenarios que van desde el choque frontal clásico hasta situaciones más específicas. ¿Qué pasa si vas sin cinturón? ¿Cómo se comporta un coche en un vuelco? ¿Qué ocurre si un coche antiguo choca contra uno moderno? ¿O cómo aguanta la cabina si un camión os engancha por debajo? Los escenarios que se te ocurren cuando llevas demasiado tiempo pensando en accidentes, básicamente. El resultado de todo ese trabajo son datos. Muchos datos. Y algunos de esos datos son bastante elocuentes. Por ejemplo, tienen una tabla con el número de muertes registradas por millón de vehículos vendidos para cada modelo. Varios coches tienen un 0 absoluto en ese registro, 0 muertes documentadas por millón de unidades, una cifra que parece imposible pero que existe. En el otro extremo, el peor de la lista en el momento de publicar este vídeo es el Ford Fiesta americano, con 141 muertes por millón de unidades registradas. Si consideramos que la mayoría de los modelos se mantienen en 2 dígitos bajos, eso no tiene ninguna buena pinta para el Fiesta. El objetivo de estas pruebas no es crear un ranking de vergüenza pública, aunque de paso también funciona para eso. El objetivo es entender qué falla, por qué falla, y empujar a los fabricantes a que lo corrijan, y en ese sentido funcionan extraordinariamente bien. Décadas de pruebas de choque han transformado radicalmente los coches que compramos, aunque la mayoría de la gente no sea consciente de ello. Cada vez que subes a un coche moderno y te pones el cinturón, estás beneficiándote de años de impactos controlados y datos recogidos a cámara lenta. La prueba más clásica, la que todo el mundo ha visto en algún vídeo, es la de impacto frontal. El coche va a unos 60 km por hora y choca contra un bloque de hormigón. Cientos de sensores repartidos por el coche, el muro y el maniquí recogen datos sobre cómo se comporta la estructura bajo el impacto, cuánta fuerza llega al conductor y a los ocupantes, cómo reaccionan los airbags, cómo se deforma la zona del motor. La información que sale de ahí es tremendamente útil. Los coches modernos están diseñados para deformarse de una manera muy específica. La parte delantera absorbe la energía del impacto de forma controlada, como un acordeón programado, mientras que la célula de seguridad donde van los ocupantes se mantiene intacta. Los coches viejos simplemente se aplastaban, sin estrategia, sin zonas diseñadas para ceder y zonas diseñadas para aguantar. Todo cedía igual, incluido el habitáculo. Décadas de pruebas de impacto frontal han convertido ese tipo de accidente en algo que los coches modernos gestionan razonablemente bien. El problema es que no todos los accidentes son frontales. El segundo escenario más peligroso es el impacto lateral. Alguien que no respeta un cruce y te mete el morro a toda velocidad por el lado del coche. Es una prueba especialmente dura por una razón física muy simple. Entre el punto de impacto y tú hay mucho menos material que en un choque frontal. En un choque frontal tienes el capó, el motor, la estructura delantera, las zonas de deformación programada. Todo eso amortiguando entre el objeto que golpea y tu cuerpo. En un impacto lateral, básicamente tienes la puerta. Podrías diseñar un coche con grandes defensas a los lados, pero necesitarías un parking de 2 hectáreas para aparcar. Los números de siniestralidad hacen ese problema muy concreto. Los impactos laterales representan entre el 15 y el 20% de los accidentes en carretera en Estados Unidos, pero son responsables del 23% de las muertes. Matan por encima de su peso estadístico. Y hay un dato que merece que os detengáis un segundo. Si tu coche tiene una buena calificación en la prueba de impacto lateral, la probabilidad de morir en ese tipo de accidente es un 70% menor que si tiene una mala calificación. 70%. No es un ajuste marginal, es la diferencia entre un accidente que te manda al hospital y uno que te mata. Eso es lo que está en juego en estas pruebas. Durante años, la prueba de impacto lateral del IIHS usaba una barrera que pesaba 1.650 kilos y viajaba a 50 km por hora. Esa barrera representaba el peso medio de una SUV,
cuando diseñaron la prueba, a principios de los años 2000. Era razonable para su época. El problema es que el mercado cambió radicalmente. Durante los últimos 15 años, las calles se llenaron de SUVs cada vez más grandes y pesadas. El peso medio de una SUV ya no es 1.650 kilos, es 2.100. Y las velocidades en las que ocurren los accidentes no han bajado. Así que el Ilu ITC S actualizó la barrera para reflejar la realidad de la carretera actual. Ahora pesa 2.100 kilos y viaja a 60 km por hora. La consecuencia matemática de ese cambio es que los coches tienen que absorber hasta un 80% más de energía que antes. 80% más. No es un ajuste fino de parámetros, es otro nivel de exigencia por completo. Pero la actualización no fue solo de masa y velocidad, hubo otro descubrimiento más sutil y quizás más importante. La barrera clásica aplicaba su fuerza de forma bastante uniforme a lo largo de la puerta del coche. Eso sonaba lógico, pero resultó que no recreaba fielmente lo que pasa en un accidente real contra una SUV. En el mundo real, una SUV tiene su masa distribuida más arriba que un turismo convencional, así que cuando impacta lateralmente, el golpe no llega a las zonas más robustas del coche, que son las puertas reforzadas y el piso. Llega más arriba, directamente a las ventanas y a los pilares de la carrocería, que son estructuralmente más vulnerables. El IIHS filmó ambos escenarios con cámara de alta velocidad y la diferencia es visual e inmediata. Con la barrera antigua, el coche tiende a girar hacia afuera al recibir el impacto. Con una SUV real, se inclina hacia adentro. Son físicas distintas y un coche que resiste bien una da resultados muy diferentes ante la otra. Así que rediseñaron también la geometría de la barrera para que su perfil se parezca más al de una SUV moderna. Más altura de impacto, más masa, más velocidad. Un escenario que se parece mucho más a lo que ocurre de verdad cuando una SUV mediana se salta un stop y te alcanza por el lado. Con la prueba actualizada, el IIHS cogió 20 SUVs del mercado americano: Ford Escape, Kia Sportage, Honda Hatch RV, Jeep Renegade y más modelos similares. Todos eran modelos recientes con tecnología de seguridad moderna y todos habían obtenido buenas calificaciones en las pruebas anteriores. Los resultados fueron un desastre casi completo. 19 de las 20 SUVs fallaron la prueba o salieron con calificaciones malas. Solo una pasó con buena nota, el Mazda CX-5. Sí, Mazda, no el fabricante que la gente suele imaginar cuando piensa en seguridad pasiva de primer nivel. El IIHS no se sorprendió. Su argumento es que esto es exactamente el punto de actualizar las pruebas. Los coches estaban diseñados para pasar el test anterior, no para resistir el escenario real que representa el nuevo. Igual que en 2003, cuando introdujeron la prueba de impacto lateral original, solo uno de los 5 primeros coches testados la pasó. El progreso en seguridad no viene de que los fabricantes hagan las cosas bien a la primera. Viene de que las pruebas cada vez son más exigentes y los fabricantes tienen que adaptarse o quedar en evidencia. La pregunta obvia es ¿qué hizo diferente el CX-5? Si ves el vídeo del impacto, el Mazda se deforma bastante por fuera, la carrocería cede, el metal se dobla, visualmente parece un desastre, pero si te fijas en el interior, los maniquíes que representan a los ocupantes están bien protegidos, el coche cede en los sitios correctos y aguanta donde tiene que aguantar. Es exactamente lo que se supone que debe hacer una estructura de seguridad bien diseñada. Mazda reforzó la célula de seguridad y añadió airbags de cortina laterales que se despliegan correctamente ante este tipo de impacto. Mantienen su posición y crean una barrera efectiva entre los ocupantes y la estructura que se deforma. Compara eso con la Honda Hatch RV, que también tiene airbags de cortina laterales, que también es un coche moderno y bien valorado. El resultado en la nueva prueba es radicalmente diferente. La estructura del Hatch RV cede demasiado hacia adentro. La deformación llega casi hasta la mitad de la zona del asiento. Y encima, el impacto entró por debajo de la estructura principal del habitáculo, básicamente desde el piso hacia arriba, un ángulo que el diseño no había contemplado. El espacio del conductor se reduce drásticamente. El mismo equipamiento de seguridad, el mismo tipo de coche, resultados opuestos. Hay otros modelos en la prueba que tienen pilares B muy reforzados, ese pilar central de metal que separa las puertas delantera y trasera. Los ingenieros lo trabajaron bien, pero las puertas en sí no estaban a la altura y acabaron plegándose hacia adentro de todas formas, anulando el trabajo bien hecho en el pilar. Una fortaleza rodeada de paredes de cartón.
Curiosamente, una de las conclusiones prácticas que salieron de esta ronda de pruebas es que añadir refuerzos horizontales dentro de las propias puertas mejora considerablemente los resultados. No es una solución cara. Es una lección que salió directamente de ver qué fallaba. Hay algo que puede resultar incómodo en todo esto. Que un coche tenga buena calificación en una prueba no significa que sea seguro en términos absolutos. Significa que es seguro según los criterios de esa prueba en ese momento. Cuando los criterios mejoran para reflejar mejor la realidad, muchos coches que parecían seguros resultan no serlo tanto. Y eso es exactamente como tiene que funcionar el sistema. Las pruebas no son un examen que se aprueba una vez y ya. Son un estándar vivo que se actualiza conforme cambia el mundo real. Las SUVs de hoy pesan más que hace 15 años. Si las pruebas no reflejan eso, los datos no sirven de nada y los fabricantes no tienen ningún incentivo real para mejorar. El trabajo del IIHS es incómodo para la industria. Nadie quiere ver su último modelo en un vídeo con el maniquí desplazado, la estructura aplastada y una calificación de pobre en letras grandes. Pero esa incomodidad es exactamente lo que mueve a los fabricantes a rediseñar, reforzar y mejorar. Pasas una prueba a la primera y no aprendes nada. La lista de coches con 0 muertes registradas por millón de unidades está dominada, como cabe esperar, por SUVs de alta gama con precio de alta gama. Pero hay una excepción que llama la atención. El Volkswagen Golf aparece en esa lista. Que un utilitario de precio razonable aparezca junto a un Range Rover en el ranking de seguridad máxima dice bastante sobre las prioridades de diseño de ese modelo. No es casualidad. Es el resultado de décadas de pruebas, fracasos, rediseños y más pruebas. Y si eso os genera curiosidad, tengo un vídeo sobre por qué muchos coches modernos también fallan las pruebas de alce, que es otra historia igual de interesante y bastante menos conocida. Os lo dejo enlazado por aquí. Así es como los coches han pasado de matarnos a salvar vidas. No porque los ingenieros sean genios desde el primer día, sino porque hay un sistema que los obliga a mejorar continuamente. Una prueba de choque incómoda a la vez. Si habéis llegado hasta aquí, dejadme en los comentarios qué coche os gustaría ver pasar por una prueba como esta. Nos vemos en el próximo vídeo.